Bueno, ahora sí, estamos en un capítulo más de... Estamos en el aire. Estamos en Pero el no sé aire. quién es. Pero sé quién es, también conocido como Puke. Sí, también conocido. Bueno, Conocido tan conocido. desde estos últimos 2 capítulos que os venimos contando que Puke es... ¿Pero usted quién es? Son las siglas. Eso es. Eh, Yo siempre te he dado a ti para empezar porque Ya veo. me bloquea. no pasa nada. Vale, pues ya está. Novedades. Esta mesa que no teníamos antes. O sea, Porque sí la teníamos, pero no aparecía. No la utilizábamos. Estos Yo no- micros que ahora estamos más cerca, porque antes no lo veíais el micro, ahora creo que tampoco se ve, o sí, no lo sé. Sí, se ve. Se ve. Te digo. ¿Qué pasa? Que empezamos el podcast haciéndolo todo mal. ¿Por qué? Porque decidimos que era buena idea hacerlo tipo la hora del té, entonces teníamos una mesita muy pequeña que no veíais, se nos veía las piernas, nos hemos dado cuenta de que hacemos cosas tremendamente horribles con las piernas, como una herida que me hice yo, que no paré de rascarme en el capítulo 2. Yo qué hago con las piernas. Cruzarlas. No, pero colocarte los mocos en un lateral, cosas que no deberían verse. Vale. Entonces hemos decidido que los micros tienen que estar a la altura de la boca para que se nos escuche bien, porque una de las pegas que nos habéis dicho Claro que es una pega lógica, ¿no? Porque el mínimo para escuchar un podcast es que se escuche es que bien. se escuche bien. Mm. Otro mínimo es que las personas que hacen el podcast sepan decir podcast y vocalicen, cosa que no Y se estamos- escuchen, que tampoco, que es una tampoco cosa sucede. no sucede sobre todo en el Claro, hay anterior, muchísimas, ya está pasando. que vocalicen, que tampoco vocalizamos, es que son muchas cosas las que hay que controlar. A mí para me que gustaría salga decir una bien. cosa de rabiosas que yo a Jorge desde el minuto 1 le dije de poner la mesa así. Y me dijo, no sé qué, tal y cual. Entonces él se cogió la mesa del té, hizo 4 cosas, me convenció La convencí. y ya está, solo quería decir esto. ¿Y te gustó? ¿Cómo había quedado el set? Sí, pero que yo quiero decir que yo en un primer momento Ahora- a mí no se me escuchaba, no sé qué estaba hablando. No se valoró nada. Pero hemos vuelto a esa ¿Qué idea. le dices como en tercera persona? No se valoró. No lo valoré. Ahora hemos vuelto a tu idea, estamos en la mesa que tú querías, y la hemos llenado de chorradas, o sea, para decorar un poco, que ahora nos comentáis si os gusta, que podemos cambiar algo, hasta los discos de Operación Triunfo aquí, que no se ven. Bueno, un poco las cosas que hemos ido ¿Tú qué encontrando por cosas casa, no se ven? nos hemos colocado aquí, y esto es nuestro podcast. Esto es. Esto es un poquito. ¿No os gusta este tipo de podcast que es cutre? y tú sabes otro. O sea, esto está así. Hay demás cutres, a mí voy a decir, ¿eh? Yo tengo, bueno, Ya No está. venimos a criticar otros podcasts porque el nuestro es el que es y punto pelota, que ya es bastante cutre. cuánta maldad, ¿eh? En este silencio. Bueno, sin más dilación, Ya, vamos a presentar el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que viene a colación con estas actitudes que estamos teniendo, que es la vergüenza. A mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza deciros bienvenidas, porque me siento un poco una estafadora. Sí, lo yo digo. hoy me estoy sintiendo súper estafador, en plan que no paro de acercarme, en plan que se me escuche como hago. Yo tengo algún tipo, por ejemplo, estoy haciendo la guarrada que es coger el vaso y hacer así con todo el dedo manchurrones. Con La toda vida mugre. misma, la vida misma. Bueno, pues eso es la vergüenza. Entonces, Mm. ya voy a saco y te voy a preguntar algo. Vale, la pregunta es: ¿cuál es el momento de tu vida en el que más vergüenza has sentido? He pasado mucha vergüenza en muchos momentos. Claro. Es que no sabía decirte el que más. Porque Ya. uno de los que me daba muchísima vergüenza antes, un momento que me daba mucha vergüenza, era cuando me apuntaba al gimnasio. Para mí era uno de los peores momentos y donde más vergüenza pasaba yo. O sea, Vergüenza. el primer día de gimnasio, para mí, bueno, y el segundo y el tercero. ¿Y por o qué sea, te daba vergüenza? porque yo sentía que era como en una película en plan que todos estaban mirando a ti en plan el nuevo, que friki, que está apuntándose, con ese cuerpo escombro, en plan, no pertenece a este sitio. ¿Pero te imaginabas a ti mismo con gafas, con los pies, pedaleta y cosas así? Yo me imaginaba fatal, en plan, con un peto manchado de pintura, en plan, ¿sabes? Como, ¿qué hago ahí? Y sentía que cuando empezaba a utilizar alguna máquina que no sabía utilizarlas, que tampoco hay que, Que es no normal. hay que tener un máster para utilizar las máquinas del gimnasio, o sea, No, es en pero- plan hacer así, o sea, que tampoco es muy difícil. Pero yo sentía que la gente se estaba fijando y que estaban sacando fallos, en plan, mira cómo la utilizan. Entonces yo pasaba mucha vergüenza. Y creo que de los momentos que más vergüenza he pasado es en el gimnasio. Fíjate, tengo mucho bloqueo con eso. A mí me ha venido, en plan, que no es el momento que más vergüenza he tenido jamás, pero sí que es un momento como que me viene, y es cuando era pequeña, que una profesora mía me mandó a buscar. O sea, yo tenía una confusión con unas palabras, ¿vale? Que es peligrosa, a veces quería decir peligrosa y decía pelirroja o peligrosa. Entonces, la profesora en quinto sexto de primaria me mandó a buscar a una chica de otra clase pelirroja. De hecho, ahora mismo me estoy esforzando Por decirlo bien. en decirlo bien. No pasa nada. Entonces, Vamos a juzgar. yo
hice mucho esfuerzo en ir a la otra clase, preguntar por una chica pelirroja, lo hice bien, conseguí a la chica pelirroja, pero ahí ya me relajé y cuando llegué a mi clase dije, ya he encontrado a la chica peligrosa. Entonces todo el mundo se rió de mí, luego encima para más siempre me caí. Todo mal. Entonces llevaba una falda, se me vio el culo, que es como, para mí el culo o las tetas era algo como si fuera el tesoro, ¿cómo se llama esta peli? Planeta del Tesoro, o sea, para mí es algo que no se puede ver, muchísima vergüenza. Pero la gente se ríe de mí, no es para tanto, ¿verdad? Sí, es que tontería. No para nada. Pero es que eso pasa mucho con la vergüenza. Que en verdad son cosas que son cosas súper... Que son tonterías, son superables, pero a ti parece que son un mundo. Cuanto más pequeño eres, como a lo mejor más grande lo haces, pero si yo de mayor tengo unas vergüenzas o unos bloqueos que también... O sea, yo ahora mismo, por deciros bienvenidos, bienvenidas, un prejuicio y una timidez que no tengo. Y que te van a juzgar por hacerlo mal. Claro, y es como, ¿quién? Nadie. Pero usted quién es también. Pero usted quién es. Claro. Pues bueno, ¿qué os ha parecido esa intro, no? Bueno, ¿qué os ha parecido este podcast? No se ha acabado. Vamos a poner la intro ahora mismo, porque si no se nos va, como Sí, siempre. es verdad. Y hoy estamos haciendo las cosas bien y os hacemos partícipe de ello. Y tenemos aquí en un lateral un chivato un temporizador, básicamente, porque es que esto no puede ser. Así que... Vamos bien. Vamos bien y... ¿Dentro de intro? Dentro de intro. 1, 2, 3, sí. ¿Quién es usted? Pero usted quién es. Pero quién es usted? Pero usted quién es. ¿Quién es usted? Pero usted quién es. Pero quién es usted? Pero usted quién es. ¿Quién es usted? Pero usted quién es. Pero quién es usted? Pero usted quién es. Pero usted quién es. Un podcast de dos personas que hablan por hablar. Bueno, Pues a mí tengo que decir que la intro y lo que se ve en la intro sí. es algo que me gusta mucho. Empezó como algo, en plan, no tenemos nada, vamos a poner algo, me encanta. O sea, que ahora estás hablando de visualmente. Visualmente, bueno, y también de cada vez me gusta más la canción. Claro, es que vas a tener que pagarte un poco tus palabras, porque recuerdo que en el primer capítulo, cuando hablábamos de la intro como algo que no existía, porque no existía, Hablando abstracto. dijiste que te va... Que, no me acuerdo, no tenía nada apuntado para citarte. Pero dijiste algo así como... No dije esto. Dijiste algo así como que... ¿Me va a gustar? Yo dije pero que no ni tanto. sí ni no. Claro, tú te quedaste como un poco en tierra de nadie, no te mojaste con la intro. No es que no me mojara, es que hombre, dijiste, no es intenté... la mejor intro que yo he escuchado. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la mejor intro que tú has escuchado? Es esta. O sea que sí. Actualmente, La mejor intro que has escuchado es la de Puke. sí. Y además, hoy, en el capítulo de hoy, me gustaría que os quedáis hasta el final porque las cantantes, las del grupo musical de esta intro, van a venir. Son nuestras invitadas. Son las invitadas de hoy, tenemos invitadas. Esto es una novedad también. Esto es una novedad que ya se inaugura en el capítulo anterior de una manera un poco atropellada. Y que la gente se quede con la copla. Esta gente se ha comprado un puto micro, otro puto micro porque no iba a venir al Te lo hemos dicho, pero hay otro micro. No lo hemos dicho, pero la Lo gente estáis también viendo, puede notar. podéis verlo si lo ves en YouTube. Puede O notarlo. escucharlo. Claro, y si se escucha mal, pues seguiremos mejorando, ¿no? Al final es... Hombre, también está bien que nos lo digan, porque sobre todo el segundo micro aún está dentro del periodo que lo podemos devolver, vaya. Entonces, Yo si ya lo le dije al escucháis mal, dependiente, si se escucha mal esto, lo devuelvo. Yo soy así. Me dijo, nos lo vale, no hay decís, problema. cogemos el ticket, vamos a per.mar y lo enviamos. Per punto. No sé por qué he dicho m.mar. Puto mar. ¿No? Que me estoy dando hoy como una abuela. Hay que no puedo hacer el ridículo con las piernas, lo hago con la parte de arriba. Eso no Claro, puede ser. por eso es Me porque alejo, tengo me alejo. vergüenza, es normal. Bueno, Es que poquito a estamos muy poco. dividillas hoy, ¿verdad? Bueno, a ver, hemos hecho los deberes. Sí. Vamos a ir más a saco paco. Entonces, hablando de la vergüenza, a mí y a todo el mundo nos vienen como, yo qué sé, por ejemplo, la vergüenza que hemos sentido, ¿no? Y hemos contado dos cosas de mini vergüenza, porque para mí son chorradas, ¿vale? Para mí son Para mí era fuerte. gilipolleces, pero... que bueno, ya estoy exagerando. Luego está la vergüenza ajena, que es algo que yo consumo, o sea, ya parto de ahí. Yo también. Y luego está la vergüenza social, que también la he vivido y no le daba ese nombre a la vergüenza social, luego hablaremos de ella, en plan de yo en qué situaciones creo que la he vivido. Y luego está una cosa que es clave, que es la vergüenza anticipatoria, que esto es mi ansiedad. O sea, Y básicamente. la mía también. Platero y yo, Yo también. mi ansiedad y yo, un poquito. Sí, de verdad. Entonces, De verdad. vergüenza que yo sin Podrías, vergüenza de algo que he hecho. bueno, sí.
¿Qué podría qué? Que si podrías desarrollar un poco cada tipo de vergüenza. Lo has nombrado. Claro, vergüenza Mira, propia. se nos apaga el chivato. Esto es una cosa... Vergüenza propia. Sí. Pues lo entiendo, ya está. Vergüenza propia es cuando tú haces algo que te da vergüenza, ¿Vale? como por ejemplo presentar un podcast. Ajá. Bueno, presentar, ¿ves? Decir esto, lleva la vergüenza. Dar la bienvenida en un Vergüenza podcast. ajena es cuando algo te da vergüenza ajena, que por ejemplo, donde tú y yo Detectarla con la estudiamos. persona, ¿no? Sí, y en. ¿Dónde sí, estudiamos tú y yo? pues no lo sabemos. Yo no un me sitio. acuerdo. En un sitio, ahí hay unas situaciones de vergüenza ajena que son ¿Tremendas? tremendas, ¿eh? ¿Son tremendas? Y claro, incluso para superar esas situaciones de vergüenza ajena y propia, porque estás allí mismo, Expuesto. estás en todo el meollo, tienes que activar los mecanismos de protección como es donde fueres, haz lo que vieres. Un poquito. Luego está la vergüenza social que, según tengo entendido, es más rollo. ¿A ti no te ha pasado nunca que vas a una fiesta, o estás en una fiesta, todo el mundo está bailando y tú de repente te quedas, yo que sé, imagínate que sois 3 bailando y de repente 2 empiezan como a bailar muy juntos y te quedas como bailando solo, realmente Claro, estás claro. bailando como acoplado. Y esto lo denominarías Pues, como vergüenza Eso es social. vergüenza social, porque es una vergüenza que es como, me está viendo alguien que estoy solo bailando, se está dando cuenta, Ajá. solo te das cuenta tú. Entonces ahora, por ejemplo, lo que yo sentía en el gimnasio era vergüenza social. Eh, Y anticipatoria también. pero, Ah, ¿vale? mezcla. ¿Por qué? Yo ya iba con vergüenza. O sea, yo ya estaba expuesto a... Pero la madre mía, primera mira. vez que acudiste a eso, Es que igual mi recuerdo de la primera vez sería mis clases de educación física. Claro, pero no claro. O sea, yo estaba comparando, ¿no? Como deporte, 1 más 1, gimnasio. no, pero ahí es interesante porque ahí es como que tú te estás dando cuenta de que cuando tú vas al gimnasio, por ejemplo, lo que tú traes es como una mochilita de casa de tu Madre mía, de yo... educación física. Que yo en educación física, por ejemplo, hacía siempre, en plan, decía, yo no puedo correr 8 vueltas porque soy asmática. Una puta, Tú tenías un montón de morro. una vaga. Y yo me llevaba ese día Ventolin y cosas así, me estoy ahogando y hacía estas cosas. Yo, para no nadar, porque en educación física cuando... Ahora estamos hablando de educación física. Esto es así. Cuando yo me apunté al instituto, ¿vale? O sea, cuando pasé del cole al instituto a hacer Pero bachiller... he entendido la primera vez. No es que parece que he estado, no estaba escolarizado en mi vida y de repente me apunto al instituto. No, estuve escolarizado desde pequeño. Entonces, cuando pasé a hacer bachiller, me pareció súper guay la idea de que en ese colegio hubiese una piscina. En plan, en mi cole no había, no sé qué, éramos unos cutres y ya... Esto ya es otra cosa, educación física. Era una puta mierda. ¿Por ¿Vale? qué? Porque ese señor era... ¿Tú sabes la película Avatar que la odias? ¿Tú sabes la película Avatar? ¿Y sabes el malo que es como un general? Sí. Qué guapo. Pues era un poco así, como un poco Action Man y todo el rato pegaba gritos. Wesley Navi. Wesley Navi. Usa Navi. No como la marina. Sí, pero fatal. Entonces, yo no lo has dicho, pero sí, justo eso. Entonces, cuando yo me apunté, o sea, cuando teníamos clases de natación, también era súper motivado, pero es que ese hombre se paseaba alrededor de la piscina pegándote gritos, tú sumergido, y él, ¡no sé qué, más rápido, no sé cuánto! ¡No tienes que bajar la cabeza! ¡Todo, para otro lado! Entonces a mí me generaba muchísima ansiedad. Porque claro, lo que yo suponía que me iba a pasar en el gimnasio me estaba pasando, que era, lo estás haciendo mal, no estaba utilizando una máquina, era el agua, pero tampoco lo sabía hacer. Pero te imaginabas que la otra Mal. gente del gimnasio te decía, no, mal, No, te ya vas a la en cabeza. su cabeza me Pues así. imaginaba que algunos sí que lo harían, entonces, y que el resto salían como, ¿qué tal lo hace? Entonces, yo hice también una estrategia de vago que era, no voy a llevar el bañador a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a meter en el agua sin bañador? Me va a meter desnudo este señor. Entonces, Sí. si no llevabas el chándal o no llevabas el bañador, lo que te hacía hacer era sentadillas. Pero como él estaba haciendo de use and maybe, como tú dices, a los demás, no miraba que hicieses bien las sentadillas o no, entonces te podías escaquear. Así que me pasé toda la natación O sea, por tú el forro. pusiste un culo ese año. Tampoco, porque no hacía las sentadillas. O sea, no hacía ni una cosa ni la otra. Muy bien. Hacía 3 sentadillas. Pues muy bien, Jorge. Es para estar muy contento todo eso que estás contando, muy orgulloso de ti mismo. Y me libré. Te libraste. Mm. A ver, yo también. Pues que no sé por qué hacíamos eso. A mí en realidad sí que me gustaba mucho ir. Ahora me he acordado con lo de Usanavi. Claro, esto es una situación de vergüenza ajena. Ujú. Claro, hay gente latinoamericana principalmente que tiene nombres como Merry Christmas. O tiene nombres como Usanavi. O tiene nombres como había mejores nombres. Happy Birra. No me Tuyo, acuerdo. Pero tuyo escrito así. Ah, hay tuyo gente, es verdad, sí. hay gente que se llama así. Igual Disney también había una persona que se llamaba... Walt Disney. ¿Y ahí, Walt cómo se llama Disney. esta bebida
Jack Daniels. Hay gente que se llama Jack Daniels. A mí me encantan estos nombres. Jack Daniels, Rodríguez. Imagínate, pero ¿usted quién es? Expuesto. Un podcast presentado por Jack Daniels y Walt Disney. Merry Christmas to you y... Happy Birray, ¿no? Me gustaría mucho. Claro, esto es un poco de vergüenza ajena, porque claro, lo ves con perspectiva y dices, ¿por qué? Pero en ese momento Se puede sacar mucho partido a eso, ¿eh? O sea, tiene como una doble... Claro, pero es que esto pasa mucho en internet. La gente que sube vídeos que dices, dan vergüenza, a mí son mis favoritos. Bueno, pero es que hay programas creados a posta para eso. O sea, de vergüenza ajena es como un género. Hay un programa El diario de Patricia. argentino. El diario de Patricia en parte había como muchas historias sociales que sí que intentaban tal. Había una, no me acuerdo cuántos sofás había, pero había 6 sofás de color cada uno. Se invertía mucho en los sofás sí. en el diario de Patricia. Y uno en medio te contaba una historia que decías, vale, pero las otras 5 personas que estaban sentadas en los sofás era de vergüenza ajena. No, es que y era un programa aposta de eso. Me quedé embarazada por una inyección. A mí ese vídeo me marcó. Y eso... chico, no, yo me lo creí, me lo llegué a creer. El chico que era, recordemos, el primo de David Civera. Ay, qué fuerte ese hombre. Es que son cosas fuertes. Bueno, nuestro título está sacado de... Bueno, ¿cómo olvidar eso? Claro, esa situación, esa mujer, pobrecita, pero usted quién es muy fuerte. Y ella se queda perpleja. Antes era como que había más programas de ese tipo. Porque estaba también Humor Amarillo, no sé, o sea, como que estas cosas eran... Humor Amarillo estaba, yo nunca vi Humor Amarillo. Humor Amarillo era como... O sea, sí, era... Como un Grand Prix. Sí. Pero donde se metían de hostias y luego encima salían como unos samuráis que decían ¡ay, que te pillo! y cosas así fatal. Bueno, también era el doblaje. Claro, yo ahora mismo estoy viendo por Instagram básicamente un programa argentino en el que va gente que imita, por ejemplo, yo no sé cómo hacen ese casting, pero gente que coge, en plan, ¿quién sabe imitar a un caballo? Va gente, bueno, se imita a un caballo. Cogen a gente que lo hace bien y luego cogen a gente que lo hace mal. Y luego a esa gente dicen, no, te salió bien. Se ríen de ellos, básicamente. Claro, es el mismo programa que imita o sea, que no es que imiten, o sea, ahora imitan animales, pero antes lo que hacían era, mi familia piensa que me parezco un montón a Dua Lipa y de repente, no te pareces a Dua Lipa, nada, no pasa nada. Claro, esa versión fea de Dua Lipa, o ni siquiera eso. La actitud. Es como, qué mala. Hay mucho cinismo. Porque encima los presentadores de esos programas es como que... Claro, pero es como el sumum de la vergüenza ajena. Porque realmente lo que teme mucha gente es ese nivel de ridículo. Es verdad. Pero ¿y por qué lo consumimos entonces? Lo consumimos porque nos sentimos como que... Claro, te colocan en un sitio como de por encima, ¿no? De mirarlo por encima del hombro. Al final es un poco es como revertir la situación, pero desde un sitio cómodo. Porque, por ejemplo, yo volviendo al ejemplo de antes, ¿no? De no querer enfrentarme a ir al gimnasio porque van a pensar todas esas cosas que luego no piensan. Pero yo luego si desde casa consumo un vídeo que pasa algo parecido, al final te estás colocando tú en la situación que no querías verte. Yeah. Cuando, ¿no? Sí. Y existen un montón. Y muchos empiezan siendo una cosa el programa y evoluciona hacia la vergüenza ajena. Porque la semana pasada hablamos de Operación Triunfo, un poco, la anterior, no me acuerdo, que hablamos en el primer capítulo sobre la motivación, ¿no? Operación Triunfo era eso, el 1. Pero Operación Triunfo de Telecinco estaba más hacia la vergüenza ajena. Cuando ya metieron a Risto, no sé qué, una que ya tenía la voz cortada desde que entró, que dices cómo ha pasado el casting. O el día que enseñan los castings, te enseñan 5 que cantan bien y 6 que cantan fatal. Como que se busca eso. Claro, y eso tiene mucho que ver con la ansiedad y esa vergüenza anticipatoria, porque es el temor a que te suceda a ti algo así y que todo el mundo lo pueda ver. Hacer un ridículo. A ser un ridículo, a ser un personaje, a ser un desubicado, a ser humillado. Al final la gente tiene miedo a ser humillada. A mí me gusta ser muy melodramática, pero eso tiene mucho que ver también con el miedo y con dejar de hacer cosas. Entonces, todo ese tipo de formatos que yo consumo y me encanta ver, a lo mejor lo que están haciendo, me estoy dando cuenta ahora mismo, una epifanía. En plan, voy a verlos más. Claro, a lo mejor lo que me están haciendo, lo que me están promoviendo es fomentar más miedos, que deje de hacer más cosas, que tenga un estado más bajo por temor a que me vean bailando sola en una discoteca. Que ya ves tú a quién le importa, ¿no? Pero yo me estás como... Y de repente te quedas sola, en plan, ¿qué haces? O sea, yo en ese momento no sé qué hacer. Coges tu copa y te vas. Oye, ¿a dónde te vas? A tu estás casa. solo. Claro, yo me acuerdo a veces cuando os he perdido en alguna fiesta, oye, pensando ya, en plan, vergüenza, en plan, ¿la gente pensaba que he venido sola? Pero eso es porque cuando nosotros vemos a alguien pensamos, o sea, no digo ahora, yo ahora veo a alguien solo bailando en la discoteca y como,
Bueno, no lo veo porque hace 1000 años que no voy a discoteca, pero en el caso de que mañana salgo de fiesta, ¿vale? Y me encuentro a alguien solo y a día de hoy no me parecería para nada raro, pero es verdad que durante la adolescencia, que creo que es cuando más se crean como estas inseguridades, miedos, la vergüenza en la adolescencia es como... es que te da vergüenza... Me da vergüenza mi madre, en plan... Ojalá encerrarla en una cueva y que no saliera, porque es que me daba miedo... O sea, miedo no, perdón. Vergüenza. Esa mujer para mí representaba la vergüenza. Era como, por Dios, que se calle. Cuando venía a mis amigos, ojalá en voz alta, era como, mamá, cállate, qué vergüenza. Ay, eso es verdad. ¿Por qué no te daba vergüenza eso? No sé. O sea, yo recuerdo a mi padre acompañarme de la mano al cole, yo estar muy feliz, hasta que de repente eso era, no puede suceder. Papá, me dejas en la esquina porque yo soy mayor, yo vengo sola al colegio, vengo conduciendo, en plan, no sé qué, la gente que espera. No, te llevan tus padres. No sé por qué sucede. Es que no sé, o sea, en parte también lo consumimos, eso, quiero decir, porque... O sea, no sé si es como el pez que se muerde la cola, porque sí que pasa a los adolescentes, ¿no? Que de repente tienen mucha más vergüenza en ese momento, que cuando eres niño, luego la vas perdiendo o hay cosas que se te quedan. Pero decía lo del pez porque las películas que vemos de adolescentes hacen eso. O sea, las películas de Lindsay Lohan o lo que sea, la prota infantil de 14 años, 15, hacía justo eso, que era mamá, déjame en la esquina, no sé qué, me voy caminando. Ya, pero eso es porque haces... Claro, eso es lo que no sé, ¿no? Que Pues antes sí, el huevo o la gallina. Yo diría que ese tipo de películas hacen eso porque es algo que sucede. Que sucede, y ¿verdad? que lo están representando. Y también se retroalimenta, ¿Por pero por qué verlo. sucede? Porque creo que es un momento de... pues en mi etapa vital, no sé dónde lo vi, creo que en otro podcast que no puedo citar porque no tengo ningún recuerdo de Seguro nada. que era nuestro. Que decía que adolescencia venía de adolecer, que es como de pasar ese dolor y tal, entonces tú lo que estás buscando es tú lo que estás buscando, no vocalizo ya otra vez. ¿Qué puedes decir ahora? Es tu propia libertad, tu propia identidad, tu independencia, estás buscando eso, entonces estás rechazando la figura de tus padres, que lo que te hacen, o en mi caso era quitarme todo el tipo de cosas que yo quería hacer. Aquí no vas porque tienes 1 año, aquí no vas porque tienes 1 año y medio, ese tipo de cosas. Pero cosas que yo ahora, o sea, sí, por un lado creo que representaban eso, pero por otro lado, cosas que ahora me hacen gracia y valoro como de la personalidad de mi madre o de mi hermano o de quien sea, en ese momento eran las cosas que más vergüenza me daban. O sea, mi madre es un poco pesada, pero por ejemplo es muy divertida. Y a mí que hiciese esas bromas que ahora hace, pues las ha seguido haciendo toda la vida. Claro. Pero a mí en ese momento cuando las hacía... de verdad que yo era una cosa que me daba rabia de la vergüenza que me daba. Era, por favor. Tu madre es... Y además le echaba unas miradas así como, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, que esto me... Sí, yo sentía que era como el hazme reír, ¿no? Claro. Pero al final que les estás protegiendo también de alguna manera, porque si no. A ti te dan vergüenza porque y no quieres que se expongan entonces también un poco, ¿no? Porque al final era como, en esa fantasía que tú te has creado, da muchísima vergüenza lo que está haciendo... Que a lo mejor era algo que yo me reía solas en casa, pero me daba vergüenza que lo hiciese delante de mis amigos. Por si ellos se ríen de ella y ¿No? la Pues era la humillaban. protección. Intentabas protegerla porque al final a lo mejor la intención es buena, es positiva, pero ahora ese tipo de cosas, la misma acción ahora mismo no te da vergüenza, entonces no la estás protegiendo porque no está haciendo nada malo, pero a la vez tu temor era que eso sucediera, entonces tu mecanismo es como pero también por ti un poco. Un poquito egoísta también. Pero te entiendo el punto que dices de ¿es por ellos o por mí? Como cuando alguien está haciendo el ridículo y tú le quieres a esa persona, lo pasas muy mal y te da esa cosa... A mí eso me... Eso claro, se pasa muy mal, ¿eh? Nosotros además, habiendo estudiado lo que hemos estudiado, o sea, nunca he sentido que alguien iba a hacer el ridículo de mis amigos o de la gente que yo quería dentro de la escuela, ¿no? Pero sí que estamos muy expuestos y yo creo que por eso muchas veces, sobre todo cuando hacíamos cosas como más nuestras, no era tanto ponerte a hacer Hamlet o lo que sea, ¿no? Sí que teníamos como esos nervios antes, ¿no? De que le salga bien, que no, ¿sabes? Que no le juzguen también, ¿no? Como que sea algo como de que... es una humillación. Sí, yo recuerdo una vez que no me salía bien el texto en clase, no me lo sabía y estaba haciendo una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, yo lo sabía, estaba intentando... ¿Estaba yo delante? Estaba delante. Vale. Claro que para mí, bueno, fue una puta mierda. Y claro, estaba a la gente a la que yo le caía mal era como un poco... dándole baza, ¿no? En plan, dando baza, en plan, porque era un momento humillante, en plan, ella no lo está haciendo bien, yo lo sabía, tiene que pasar estos 10 minutos, tiene que pasarlos, y al final es como, a mí se me activa el mecanismo de huida o el mecanismo de estar así, que esto lo hago mucho, en plan, ¿se puede acabar esto? En plan, yo eso me pasa mucho. Mecanismo de hasta luego, Mari Carmen. Claro, pero son momentos muy vulnerables, pero luego hay unas cosas que a mí me pasa, que creo que tú y yo somos
también amigos, por este tipo de cosas, Vale. que es que Por nosotros... supervivencia. ¿Estás diciendo? Claro, porque había una conexión también, una complicidad, pero nosotros a lo mejor íbamos a clase y a lo mejor hay un ejercicio que era mirarse en los ojos, Vamos a ir ahí, ¿no? vamos a ir porque ahora o nunca. Ujú. A lo mejor es un ejercicio de conexión, de dinámicas de grupo, llámalo No lo X, puedo soportar. O sea, no se explica el ejercicio y ya no lo puedo soportar. porque ya ¿vale? sabes qué es. Ay. Vale, entonces mirarse en los ojos y fluir, sentir, estar con el otro. Entonces, que hubiese gente bramando, porque eso no es llorar, eso es bramar. Vale, dices, ok, esa chica, Todo bien, ese chico, lo que sea, todo todo bien bien. en casa. No. Hay algo que no está bien en ella, no pasa nada. Se respeta así porque vamos a respetarlo. Pero que eso sea un efecto dominó y que porque una esté bramando, otra diga, yo voy a más. bramar más, esto lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido. Y claro, a mí que me hace sacarme del ejercicio y estar en plan, ¿qué está pasando a mi alrededor? No entiendo Claro, nada. pero ya no es, o sea, ya no es solo que hubiese un efecto dominó, es que encima, o sea, ese efecto dominó viene por algo, y es porque se pone la lupa en esa persona y el docente que está dirigiendo esa sesión viene a darte una palmadita en la espalda, en plan, ya no solo eso, es que muchas veces venía y decía, ¿veis a Pi? Es que claro, me va a salir algún nombre y se va a cagar aquí la perra. ¿Veis a Pi? Y A Isapi. A Isapi, y todos mirábamos a Isapi, sí, Desgarrada desgarrada. o sea, desgarrado. o desgarrado, Isapi. Y eso es lo que estamos buscando. Ese estado es el que estamos buscando. Claro, es que es no entender nada. Es que la pasar por eso. gente de nuestra generación y No, de otras generaciones... de las escuelas. ¿Las Estamos hablando de unas escuelas, no del cole. O sea, estamos hablando de las escuelas de artes escénicas. Punto pelota. La gente entra con unos problemas y sale con otros Más grande. que son los mismos pero más grandes todavía. O sea, es un potenciador de un poco el emperador y sus locuras. un poco pasa eso. Real, ¿eh? Sí. Esto es así. Además es como, entrando ahí, que había muchos momentos de vergüenza ajena. ¿A ti se te ocurre otro para más? mí hay muchos vergüenzos. Hay muchos momentos de vergüenza de todos los tipos dentro de esas escuelas. Todos, o sea, ¿eh? de ajena, propia, social también, porque dices, es que, o sea, yo ya me, ¿sabes? Como te sientes fuera porque no entras en ese efecto dominó y ya te da vergüenza como no estar siendo, o sea, como, pero es que era imposible empatizar a veces con según qué cosa, o sea, como, ¿cómo hago esto? O sea, ¿cómo ficciono yo ahora que me está importando a mí esto que no es nada? Bueno, y la vergüenza anticipatoria sobre todo, o sea, luego ya hay un momento Claro. que cuando ya sabes que te vas a exponer a ese tipo de cosas y que tienes que pasar por el aro, ya vas con vergüenza. O sea, o sea, yo ahora, por ejemplo, si me apunto, que me ha pasado en Madrid, cuando me apunté a un curso, como ya iba con vergüenza anticipatoria, el primer día cuando vi que se iba a repetir patrones de Dinámicas. vamos a tocarnos de un punto y la gente ya tirándose, haciendo volteretas porque te han tocado aquí, chica, no, ¿sabes? No vas a demostrar más, te ha hecho así, mueve el brazo un poco. Claro, porque Entonces solamente- yo ya estaba viendo que se estaba repitiendo un poquito el día de marmota, ya huyes, dice, sale aquí por patas. Claro, porque tú no quieres la vergüenza ajena, tú no quieres ser parte de eso, porque No. te da vergüenza. Pero ya no es solo vergüenza, es como que es mentira. O sea, vamos a ver, ¡Qué que es mentira, que no estás sintiendo que se te mueve la punta del dedo pequeño del pie porque te toquen aquí. Ya, pero ahí es como que se supone que es lo que tienes que hacer, que también la gente está agarrada Entonces, de pies y pero que manos. te lo digan claro, que te digan, mira, si te toco aquí, o sea, yo lo que quiero en verdad es que hagas 5 piruetas porque vas a ser el mejor de la clase. Las haces. Eso es lo que te iba a decir ahora, que es Que como sea que más también es honesto. un ambiente como que promueve mucho la competitividad, porque al final es un poco eso y se promueve desde la docencia hasta la misma estructura, hasta todo. Entonces sí que estamos un poco agarrados de pies y manos. Yo recuerdo un momento, creo que era segundo día de clase, asignatura de cuerpo, llámalo asignatura de cuerpo, llámalo expresión corporal, y recuerdo que todos, o danza, no me acuerdo, todos abiertos de piernas, en plan, o sea, enseñando papos y pepes? y trancazos, o sea, estamos todos así. Papos y Y Pepe. la gente haciendo abdominales. ¡Ja! ¡Ja! Claro, te entra la risa. Quiero decir, que haga abdominales con gente que no conozco cuando se me está marcando El camello. el bizcochito. Es que... Es fuerte. Te iba a hacer una pregunta ahora que es técnica. Mm, ¿Este temporizador lo está marcando después de la intro o desde el principio? Desde el principio. Perfecto. Así que... Me gustaría comentarte una ¿Una cosa más? Sí, porque me has preguntado que otro momento que me diera vergüenza y no me puedo ir sin contarlo. ¿Cuál? No me puedo ir de mi casa. Otro momento que me daba mucha vergüenza, por ejemplo, que esto creo que pasa en
todas las escuelas, porque luego cuando te encuentras con otra gente que ha venido de la danza o de no sé qué, o de otras cosas parecidas, le ha pasado, que no entiendo cómo no se habla más, porque encima hay como un pacto de silencio de decir, no, nos tenemos que creer esto que nos están diciendo, y, ¿sabes? Como un poco soldados, en plan, sí, esto es verdad, y todos sabemos que es mentira, no lo entiendo. Sobre Truman. Que me daba mucha vergüenza es cuando te enseñaban algún ejercicio rarísimo, ¿vale? Tipo, bueno, yo qué sé, ahora vamos a decirlo tipo que es texto, ¿no? Y te dicen, tienes que decir el texto, y tú dices tu frase, te la has aprendido y la dices. Y la persona está diciendo, no, tiene que ser un poco más desde el codo. A ver, es que desde el codo, pues no puedo hablar desde el codo. Vale, ¿me entiendes? O sea, yo hablo por la boca. No te decían desde el codo, te dicen desde otro sitio que empieza también por co. Entonces, y acabas por, curiosamente, por ño. Desde el coño. No, pero hay muchas veces que te han dicho, ahora, yo he dicho lo del codo porque ese tipo de ejemplos sí que los ponían tipo, ahora con el texto eran más específicos, pero sí que nos han dicho, tienes que interpretar una botella de champán descorchándose, perdona. La energía de una botella de champán descorchándose. Bueno, eso, a ver, en un contexto muy concreto puede funcionar. Pero bueno, que te digan, habla desde el coño. Tú la palabra es hola. Pero, hola. No, desde el coño. Hola. Desde el coño. Hola. Ahora. Pero es que eso también pasaba con la botella de corcho. A ver, yo la botella de corcho, ¿qué haces? Pues no sé, las burbujas están muy dicharachera. Pero es que una botella de corcho es un objeto inanimado. ¿Cómo vas a interpretar eso? O sea, ¿cómo te va a dar eso una...? Vale, lo puedo coger, venga, no pasa nada, imaginación. Estoy dentro. Pero tú haces tu botella de corcho, que es mía y personal, y la persona te dice, no es suficiente botella de corcho. Es una botella de vino la que estás haciendo. Es una botella de vino. Y todos, pero es que la locura entra, el emperador de sus locuras entra cuando el ejército de personas que están en tu clase hacen así. Es una botella de vino. A ver, es que no es verdad. Ya te entiendo. ¿Vale? Entonces a mí eso me daba mucha vergüenza. Y luego decir tú al final, cuando lo vuelves a intentar de la misma manera, porque yo todos los ejercicios los hacía igual que el primero. O sea, nunca. A lo mejor he intentado poner un poquito la voz más grave, más no sé qué, pero nunca he hablado desde el coño que no tengo, ni desde otros sitios. O sea, he hablado por aquí. Pero al final conseguía, a la tercera o a la cuarta, el profesor daba igual, como decías, que te decía, ahora sí. Y todos decían, ¿lo habéis notado? Sí. Sí lo he notado. Pero también, esto pasaba tanto en música como en otras asignaturas de voz, que a lo mejor yo, por ejemplo, no me sabía hacer la doble L mallorquina, es como que tienes que poner así la lengua, tal y cual, y yo como no tengo ningún tipo de mallorquín automatizado, era como, yo qué sé, yapis, y era como, no, la lengua más arriba, el pelo, pam, y tú, ya fatal, gangosa, así, o sea, extirpando todo, yapis, en plan, súper asquerosa. Ahora sí. En plan, no me va bien. Tampoco me. Esa es la tercera. Y tú otra vez, igual. ¿Y volvías a la primera? Yapis, y dices, ahora, ¿lo has notado tú? Sí. No notabas sí, nada. lo he notado. Pero es que ese ejemplo... ¿Te has dado cuenta? Has aprendido mucho en esta clase. Ese ejemplo es con todo, porque también pasaba con la respiración. Te decían, respira ahora de aquí. O si no, respira de este costado solo. A ver, y te ponía la mano, pero por favor. ¿Y tú? A ver, lo notas, ahora sí lo estoy notando. Es que vamos a ver. Daba mucha vergüenza ajena ese tipo de ejercicios. No pasa nada. Daba vergüenza porque al final tú sabías que era una ficción, ¿no? Entonces, claro, para mí los mayores ejemplos... Es una ficción, al final acabas como en esta película... Distorsionado. En esta película de Bruce, y se giran como si fueran perros. En Canino. En Canino. ¿Era Canino? Sí. ¿Has dicho Camino? No, Canino. Sí, acabas en Canino, claro que acabas en Canino porque al final tú sales de ahí con esa ficción creada. Y eso pasa en todas, ¿eh? Toda la vez en todas partes también, en cualquier película de ficción. Muy bien, ahora vamos a continuar, vale, si te parece bien, Jorge. Ay, te has puesto así un poquito tímida. Sí, un poco tímida, sexy, me he puesto una sí. Si te parece. Pues así se va a quedar ya, ahora me da vergüenza. Vamos a continuar con la sorpresa que son las invitadas especiales de hoy. Tengo aquí una cosa. Y vamos a continuar hablando de esto. Con Entonces, para hacer esto necesitamos cambiar toda la infraestructura. Y para hacer eso vamos a hacer una cosa primero, que es que te he traído unas fotos que te voy a enseñar y así las vamos a poner, está todo pensado, las vamos a poner en el vídeo para que las veáis y mientras vamos cambiando. Pero mira, a ver qué me dices de estas fotos. Muy bien. Pues ya han llegado nuestras invitadas, así, chas, magia. Tal cual.
Y hoy sí que nos gustaría presentarlas como es debido porque... Claro, entonces, ella os sonará la cara si habéis seguido los capítulos, porque ella, como ya dijimos en el anterior capítulo, ella es Silvia DJ, no confundir con una DJ. Entonces, se me olvidó decir cosas. Era también Silvia Pi, ¿eh? Como Isa Pi. No me acuerdo. Sí. ¿Qué se dijo de ella en el anterior capítulo? Que era psicóloga de título, se dijo eso, pero una de las cosas más importantes y que más definen a Silvia DJ es que ella es mocatriz, ¿verdad? Ella fue modelo, ella es cantante y actriz. Modelo porque fuiste modelo de pendientes, o sea, de joyas. Moca de cantante porque porque tienes un grupo musical del cual ahora hablaremos. Y Triz de actriz porque eres una de las protagonistas de una serie muy famosa. Una webserie que se en la llama... que justamente, perdón que haga inciso, no será este el reencuentro. No será este el reencuentro. 3 años después, porque además creo que hoy, Reunite. justo hace 3 años que se presentó el primer capítulo a Qué fuerte. el Cuarentena Fest. ¡Pum! Que no ganamos absolutamente nada, pero Qué fuerte. ahí estaba. Bueno, ya he desvelado que la persona que tengo a mi lado también es actriz. Claro. Sí, ¿Es el fue. reencuentro de Reptilian Go Home? Ese es No sabía Reptilians que- Go Home Reunited, pero falta gente, Qué fuerte. Falta un gran personaje que es Ezequiel. Sí, faltan personajes, pero... ¿Es una promo de Silvia DJ o de Reptilians Go Home? Ahora mismo. Un poco... Se ha cambiado las tornas. Sí, no me lo esperaba. No pasa Gracias por nada. dar ese dato, que yo no sabía que hoy era además el aniversario de la Sí, serie. sí, creo que sí, que era hoy. Una pregunta, ¿te ha gustado esta presentación? Bueno, un poco mejor que la anterior. Un poco mejor. Tenemos que seguir presentándote. Claro, ¿no? cada vez una presentación ¿Añadirías nueva. algo? A ver, que me da vergüenza igualmente, ¿no? Mira que va Es el el podcast, primer pero que me momento. digan cualquier cosa de presentarme ya me da vergüenza, ¿no? Normal, te entiendo. Claro. Empatizo. Y está muy bien que te sientas vergüenza en este capítulo, que es vergüenza, ¿no? Está súper Sí. bien. Está súper bienvenida a Vergüenza hoy. Vale, ¿quieres presentar tú a...? No, porque te lo has preparado tú, a mí no me Vale. pases ahora. Es que Ella claro. es Lola Martínez y me gustaría que no la confundieseis con Loli Martínez. Ujú. Gracias. Es cierto que yo la confundo y que yo la conocí como Loli, pero tenemos que aceptar que ella es Lola, ¿vale? Con A. Con A. Contaros un poquito de Lola. Me va a costar, Lola todo el rato. Bueno, Inténtalo. ella empezó sus pinitos en el mundo laboral, en la abogacía, en el derecho. ¿Cómo se llama la Universidad de Derecho? Jovellanos. Jovellanos. Ella fue una alumna de Jovellanos. Ujú. Luego Ya, pasó... aquí ya dando datos. Melchor, Gaspar y Jovellanos. Melchor. Concretamente. Vale, luego llegó al top. Para mí es tu top. Es el top, yo también de lo tu creo. carrera. Sí. Ella consiguió ser veterinaria a través de un curso de Groupon de 6 euros. Bueno, puntualizar auxiliar, ¿eh? Veterinaria. Claro. Auxiliar Claro. veterinaria. Claro, no es médico veterinario, Claro. con gatos y los perros. Ahora la gente que la ha llevado en plan... Me suena esa chica. Me suena, sí. Fatal, no. A través de un curso de Groupon. Si quieren saber cómo hacer esto, hablen con ella. Conmigo. Y actualmente me gustaría que tuvieseis cuidado con romperos algún hueso porque ella os puede hacer unos rayos X, no confundir con rayos UVA. Este chiste es de ella, ¿vale? Pues si nos gusta, Uy, Mira, ya se ha vaya, caído algo. bueno. este es mi móvil. No pasa nada. Vale. Presentaciones aparte, Están muy bien las presentaciones. Muchas no me gracias. voy a ver. espero que os hayan gustado. Me gustaría que presentas también como grupo musical. Sois la Sinley. Ujú. Somos, Vale, yo también soy de la Somos. Aquí hay un plot twist. Somos. aquí están la Siley y Manager. Exacto. Y social Ay, media, sí. sí. Tendrías que haber puesto todas juntas, ahora lo he pensado, pero bueno, no pasa nada. No pasa Estoy nada. en medio yo de la Como te Siley, gusta. Como los jueves. jodiendo la marrana. Muy bien. Para empezar, ¿habéis apuntado algo sobre las cosas que habéis hecho en este podcast? A ver, muy poco. Es que Silvia... Yo no he yo apuntado nada. No, no Lo tengo en la tampoco. mente. Muy bien. Muy importante. Nos hemos mirado porque cuando has dicho lo de vocabilizar que habías mejorado, no me porque primero, que es un podcast con Z, Sí, y luego, podcast. Esto que es Reiterado. que es la vergüenza antipatoria. Antipatoria. Porque te has pegado más Sí. ancha que pancha. Y mira que yo también, seguramente, no vocalice la mierda, ¿no? Porque me Yo- suele decir, No, "Ah, un poco y por eso galimatías", pero Sí. por lo demás, creo que no he apuntado nada más. Ah, o sea, tú has venido a apuntar hoy a... Errores. Digo de Errores, vocalizar, únicamente sí, digo muy errores. pocas cosas. Está muy bien, gracias. Sí, errores. Luego te he cotilleado y he visto que has puesto algo de gym. No sé muy bien. Ah, porque a mí también coincido con Jorge lo de Mm. vergüenza de ir a apuntarme al gym. Estuve 2 meses, ¿para qué? Para ir 3 días y No, luego la claro. vergüenza que estuve 3 meses pagando sin ir ni un día por vergüenza de ir.
Y me dijo, ¿razón? Pues he ido 3 días, 6 meses entonces. O sea, razón de desapuntarte. Claro. Razón, Bueno, me da vergüenza. Me da Me da- vergüenza. No, era porque me No daba voy, palo, que no era voy. Claro. No voy. Es que esto no lo hemos hablado porque al final nos ha ayudado por otros derroteros este podcast de hoy, ¿no? Pero la vergüenza también o sea, nos genera como muchos bloqueos de este tipo, que al final dejas de hacer cosas que realmente quieres hacer o te apetecen, ¿no? Por vergüenza o por una vergüenza que tú ya estás anticipando que va a venir. Y por no pasar por ello es como, ¿yo por qué tengo que pasar por esto? Pues no paso. En plan, no Que ya voy, está. no hago el ridículo, lo pago. ¿No? Claro, lo pago. También es un poco la ansiedad, ¿no? Que va muy helada ahí. Claro. Sí, pues lo pago. Claro, 65 euros al mes. 65. Y además llegué a ir a 3 clases Muy dirigidas. A ir a las máquinas ni un día, porque eso sí que me da Eso sí que demasiada eso vergüenza. hace nada más vergüenza todavía. Bueno, yo debo decir que... ¿Cuánto has dicho que has estado apuntada? 3 meses y no has sido? 6 meses. 6 ¿no? meses. Yo estuve 1 año. Vale. Estuve 1 año, fui 4 veces. Sí. La última, lo que pasó fue, yo me apunté solo para ir a nadar. Vale. Entonces, la última vez fui y cuando llegué al cambiador, al sitio donde están las taquillas, vi que el suelo estaba encharcado, voy a coger mis chanclas y no las tenía. Entonces, ¿qué hice? No fui a nadar porque me daba mucho asco pisar ese suelo. ¿Pero te robaron Volví... las chanclas? No me las traje Ah, directamente. vale, estoy confundida. Entonces, en mi mente yo dije, bueno, voy un momento a mi casa porque está 5 minutos y luego vuelvo. Claro, no pasó. Adiós. Adiós. Estuve el año, luego me apunté 3 meses más, tampoco fui. Y luego me apunté un único mes, a ver si así, con menos tiempo de apuntarme, iba y tampoco. Entonces, hace un total de 1 año y 4 meses apuntada y no fue. Yo tengo que Y decir te que desapuntaste. Me desapunté, yo estoy claro. pagando todavía, o sea, yo estoy en esa. Sin ir. Pero yo pienso que mañana voy a ir. Vale. Este año Bueno. un año. Mañana Mañana no no voy a ir, creo. pero pasado puede que vaya. ¿Qué va? En sentido figurado, Lo siento, ¿no? ¿eh? Porque... No me da confianza tampoco. O sea, no creo que vayas. O sea, yo no tengo ningún tipo de vergüenza, tengo que decir, pero yo sí tengo otro tipo de cosas, ¿no? En plan, falta de motivación. Esto lo hablaba ya en el otro capítulo. Me sorprende, Así, pero así que encajita los gimnasios, eso está muy bien. eso pasa con mucha gente. Lo de no ir al gimnasio, vamos. Me sorprende que tengamos este tipo de vergüenza con según qué cosas y luego seamos un sinvergüenzas y nos montemos un podcast así de cutre. ¿Sabes? Es como el de tener mucho morro, en plan, tú no tienes vergüenza, ni Y lo has montar conocido. el grupo que nos montamos Claro, que también el eres cual, sinvergüenzas. el cual yo abandoné por vergüenza. Tengo que decir Sí. vergüenza porque yo no estoy en el mood, vosotras dos os motiváis un montón y yo no estoy en ese mood y A mí me necesito sabe mal, tengo que que decir. se me va de las manos. El que te sabe mal. Esto que estás contando. Ah, Claro, ya. yo abandoné el grupo. Lo abandoné. Pregunta, ¿por qué no habéis buscado una sustitución? Porque era hacerlo las 3. Claro. También era un grupo dado a la amistad, el amor que había entre nosotros. Las risas. La risa, la sinvergonzonería. Y bueno, pasarlo juntas con otra persona diferente no hubiese sido Nada. lo mismo. Era para hacerlo las 3, si no, no tenía sentido. Yo quiero decir, aunque yo quiero que sigáis con el grupo y que estés tú mal, pero tengo que decirte, Silvia, que quizás eso se lo plantearon en La Oreja Van Gogh y a día de hoy siguen triunfando con otra persona. y Pero bastante sigue bien. triunfando. A mí no bien. me gusta. A mí tampoco. A mí A me mí gustaba tampoco. La Oreja de antes. Que esto podría pasar, que a lo mejor la Siley Me en gustaba vez la la de antes. persona y me gustaban las de antes. Claro. Las personas que han ido a ese único concierto. Es que no se ha hablado aún. Vamos a Yo hablar tengo que ahora. decir que si nunca habéis escuchado la Sin Ley, que me parecería raro, la podéis escuchar en la intro y, Sí, y y ya a ver está. si, no, y a ver si alguien, claro, a nivel internet ya está, pero a ver si alguien puede notar mi voz, porque ni se nota, o sea, quiero decir, no os hago falta, no os hago falta. Yo creo que sí, que es una cosa. Sí. Es el grupo, es que la Siley. Pero que Tenemos que estar las Siley tres. sin la peluca color rosa, nada. Es que claro, es que sois un poco. Sí, las pero vamos se a puede poner por ahí las la fotos. peluca Que en no, otra cabeza. Que no. Es como si a las supernenas le quitas. Vale, Burbuja. yo Apétalo, quiero apétalo a preguntarle O a a burbuja. Loli, a Lola, Lola, por favor, Es que gracias. me he equivocado. No pasa nada, no pasa nada. le quiero preguntarle a Lola algo. Vale, dime. ¿Cómo apareció el grupo de la Sin Ley? Uy, bueno, es una historia bastante larga. Realmente no sé cuál fue el inicio real. Podríamos decir que... Yo sí sé cuál es, Bueno, a ver, procede. Vale, Lola, en ese momento, Vamos a ver Loli qué decimos. Vale. estaba en una fiesta y se Ujú. dedicó a decir durante toda la noche, habiendo bebido unas sustancias, unos zumos, Unos zumos. Multivitaminas. se bebió unos zumos multivitamínicos y empezó a decir, Loli, Sin Ley, No. 2016. Ella misma. A ella Yo a mí no. misma, yo eso creo no que me lo está inventé, ¿eh? distorsionado, No. Sí, está distorsionado. Está hecho Bueno, a ver, no pasa Mira nada. el resto de personas. Mira, Ella por se paró vergüenza. a pedir una dirección
porque se había perdido en ese pueblo de Mallorca y se paró a pedirla en una rotonda. ¿Eso os parece normal? Bueno, me paré en medio, sí. ¿Os parece que no tiene ley ninguna? Y empezó a hacer cosas como de que no tenía ley. No había ley. Porque viene de Sí, unos sí, sí. precedentes que ya después de Penales. que hubiesen pasado... Sí. Después de que Abogacía. hubiesen pasado, ya yo sabía que desde el momento en el que pasaron... ¿Queréis que lo cuente un poco? Si Tú quieres, sí. puedes contar Bueno, lo que quieras. claro, Además, da como igual. conocedora de las leyes... En fin. Bueno, sucedió una cosita por la cual yo sabía que dentro de un año el carné me lo iban a quitar, entonces ya no había nada que pudiese agravar esa situación, entonces las cosas me empezaron a dar bastante igual con el coche. Ahora ya no. Nada te podía detener. Esto hace- Nada me esto podía hace- detener. Hace estamos 7 remontando años, hace ¿eh? muchísimos Claro. años, ¿vale? 2017 esto. Claro, 2017, no Claro. antes, porque Bueno, en aquí... 2016 sacamos la fue foto. Ah, eso. no, 2017 Bueno, por o favor. 2016, porque Sí. ¿Qué tienes aquí aquí? es la libreta de la SL donde componíamos, que hay Claro, 5 es que- páginas usadas. y las firmas. Y las Como firmas un con contrato. consentimiento, un contrato, Un pero contrato. esto es de marzo de 2017. O sea, hace Eso. Te hacen una 6 pregunta. años. Yo os quería hacer un poco entrevista, pero Y bueno, un voy a ir mes. haciendo preguntas un poco mientras vamos hablando. ¿Yo soy Ahora se me ocurre- entrevistadora o entrevistada? Bueno, en Ahora- este caso eres entrevistada, aunque tú puedes participar también. Tú te desdoblas un poco, ¿vale? Porque formas parte de la Sinley y formas parte del podcast. Un poco avariciosa eres. El contrato que tenéis allí Sí. de la Sinley, que firmasteis todas en Sí. ese cuaderno, Sí. Ujú. te lo pregunto a ti como persona que ha estado dentro del mundo de la... De la jurisprudencia. ¿Qué? Exacto. ¿Repite? Es Por un favor, vídeo es buenísimo. que- Jurisprudencia. Sí, Exacto, eso. eso mismo. No sé ¿Tiene qué es. ¿Tendría validez en un juicio, por Validez, ejemplo? sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Wow. Todo contrato verbal y escrito Tiene ante la validez. ley tiene Vale. validez. Aunque ahí- esté, aunque sí. esté sí. escrito en un cuaderno de niña Sí. pequeña de cuaderno rubio. Sí. tendría- Sí. Alfaguara. Lo leo. Puedes leerlo, sí. Nosotras, la Sinley, nos comprometemos a hacer estremecer de emoción Es- a toda la gente del local. Firmado Silvia, Loli y Mar. Lola. Bueno, en Lola. aquel momento ese Loli, claro. Loli pone Loli. Bueno, no pone nada. Yo me acuerdo y no sé qué puso. Estremecer. Debo decir que tampoco me acuerdo del momento de la firma, ¿eh? Esto creo que No. fue cuando estábamos en mi casa, antes de salir para allá practicando. Ahí mismo o, fue. o el día que estuvimos en mi casa, un día se firmó. O en mi No me acuerdo, terraza. tengo Arriba. difuminado, puede ser. A bueno. lo mejor íbamos mucho a un bar en el cual siempre había una señora con Fan. Fan. y siempre con zumos mágicos. Zumos siempre, mágicos, sí. Ella. siempre afectada por los zumos. Ah, Sí. sí. Tenía yo. No Sí. la había dejado un poco como una bruja, en plan. Los pedía. No. Ah, os Y los pedía y No, los ingería. pedía con P, Los perdón. pedía, los Y pedía. los ingería. Entonces esta mujer nos animaba y nos decía, a ver esta letra, no sé qué. Muchas gracias a esta señora desde aquí. Nos dio muchos ánimos, ¿eh? Sí, La verdad. La por verdad. nosotros, no, por nosotras. Vale, ahora me gustaría que pudieses leer o sea, alguna letra de la Sinley. En plan, para que la gente viese qué rollito hay. Esto. Lo que tú quieras. Bueno, la que ha caído es esta. Por la que ha Pues caído. esta. Y la leo sin cantar. Dejé de ordenar el cuarto, fui a acicalarme un rato y como no sabía qué bragas elegir, te lo pregunté a ti. Qué bonito. Es muy bonito, Es ¿eh? bonita, sí, ¿eh? Es muy bonito, Luego muy tenéis romántico. luego era un rollito más... Luego os enseñaré, porque es lo dije todavía más, que me recordabais a una película. Pero que no... pero ¿A cuál? Ah, El película? Calentito, es una película española Ah, que va sí. sobre la movida madrileña. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta a ti, Lola, mientras están buscando el cuaderno. Vale. No, yo Y estoy es- cotillando el cuaderno. Cotillando, y es si nos puedes... Claro, los oyentes no lo saben, yo sí lo sé. Pero, ¿exactamente cuántas canciones tiene el grupo de la Sinley, ¿no? ¿Cuántas- Vale. Porque se han compuesto más de las que yo he escuchado. Sí. ¿Y cuántas Más de las que salieron se han puesto a la cuántas luz, salieron a la han salido una balada. ¿Una balada? ¿Cómo se Salió una titula? balada, Cándida. ¿Y ¿Cándida? ¿Cándida? ¿Qué es la Cándida? Cándida. Claro, esto es Claro, es que, a ver, vamos a ver. Vamos a acabar primero la pregunta de Jorge y luego Sí. ya te respondo a ti. Perdón. Vale. Bueno, Cándida. Luego había, podemos decir que un mix entre ópera, bossa nova Y y chinchán, claro. Hay una ¿De 8 mezcla minutos? de 8 minutos interminable, muy entretenida pero interminable. Y luego la otra era más bien tipo, bueno, podemos decir rap. ¿Podemos decir rap? ¿Cómo que rap? Me arrancó la Fumo, piel. tabaco. Ay, esa es la bossa. No, lo siento, no me acuerdo. Claro, Claro, está la bossa nova. Está la de- bossa, esa es la de fumo. Porque en ese momento
tú no fumabas, tú fumabas a veces y yo fumo. Yo fumaba súper esporádicamente. Entonces tú decías, Claro. yo no fumo, yo no fumo. Fumo, yo no fumo, yo Eso. no fumo, yo no fumo, no. Y tú Muy decías, bien. yo a veces. Con esa moda, yo a veces. A veces. Venga, venga. Sí. Así, sí. Qué bonito. Y yo decía, Claro. yo cada día. Ah, sí, me sonaba. Yo cada día. Entonces, ahí la gente empezó a Sí. irse. O sea, esto El cuando concierto. hicimos No, se fueron el con concierto. Cándida, lo siento. No. No, ¿sabes La lo que pasa? segunda. Que como esa canción era interminable, que a mí me encantaba que fuese interminable. Porque creo que en aquellas teníais 3 canciones, ¿no? Ay, Dos la de canciones. Bragas, claro. 3 Es que canciones, esta. Bragas, pum. Y la intro. Y la intro la no es una intro. canción. Que no está, ¿eh? Una No intro es una del canción, grupo. pero es la primera composición de este grupo musical que consiste en decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede que esta noche sea la de después. Que no sé qué significa esa frase. No, no significa nada. Arrasen. En la que las Siley se pasen. Yeah, yeah. Hola, Buenas Mallorca. noches, Noche en Mallorca. Y un aplauso. Claro, eso lo Nosotras ponéis como mismas. canción, pero realmente para mí era como un poco el Es pre-concierto. una- Claro. No podemos contar eso como canción. Suena eso de fondo y saben que vienen las Siley. Claro. Y claro. Buenas noches Mallorca está incluido en la letra de la intro. Sí, Aunque estuviésemos en Valencia. cantaríamos lo Ah, vale, mismo. o sea, siempre Mallorca. Buenas noches, Buenas noches Mallorca. Ujú. Sí. Vale, ahora última pregunta porque se acaba el tiempo, porque si no, esto podría durar un mogollón. Sí, qué pena. Me gustaría que contarais una anécdota relacionada con la vergüenza, e Uy. incluso, no sé si os ha pasado, a lo mejor vergüenza sobre algo sexual o algo Uf. tipo así. No sé si os apetece, si no O de otro si tipo de os- vergüenza. si os ha venido otra cosa a la cabeza, contar otra. Pero antes me he quedado pensando, en plan, yo antes tenía como mucho pudor a ese tipo de cosas. Es verdad, es verdad. Lo he contado un poquito en plan, ay, que se me ve una teta, yo soy un temor, una vergüenza que me da. Bueno, y el planeta del tesoro también. Y el planeta del tesoro. Bueno, claro, en cuanto a la vergüenza. Bueno, hablando de la Siley, podría decir, ya que estamos hablando de esto y de la vergüenza, está ligado, ¿no? Entonces, yo diría que cuando tú te fuiste como integrante de la Siley, a mí no me daba en absoluto vergüenza el grupo, nada, cero patatero, me lo pasaba muy bien, muy divertido. Pero claro, cuando tú te fuiste por sentir vergüenza del grupo, claro, me hizo a mí como replantearme un poco de, ostras, pues estaremos haciendo un poquito el ridículo. Y quizá Vale, entiendo. se me hubiese pasado por la cabeza decir, joder, es que estamos haciendo el ridículo y qué vergüenza. No. Pero no es verdad, no me pasó. Nunca lo hice. Pero es verdad que lo he pensado así como un pensamiento de, jolín, ¿por qué se fue? Qué vergüenza que se vaya, estaremos dando vergüenza de verdad. Claro, no como que te sé. hizo replantearte en plan Claro. el por qué, entiendo. Hmm. Y ese miedo a la vergüenza Claro. anticipatoria, ese miedo a Efectivamente. sentirte ridícula, en plan, ella se ha sentido así, Será porque- estaré yo así y no me doy cuenta, Hmm. y ese tema se te activa. Sí. Yo no, o sea, yo no me fui por vergüenza, en plan, me dan vergüenza, en plan, que no se me vincule. Pero, Era algo, pero era tu, algo pero de... tu motivación por la que te fuiste real. Claro, sí es te que da podemos vergüenza. decirla. Ah, A lo puedo ver, decir. No me da vergüenza. Ah. Claro, pero También, dilo nada, porque- es que porque han porque pasado- sí, claro. Han pasado. No, Han pasado 5 6 años, y a lo mejor eso por lo que te Pero querías claro, ir, pero aún no ha así- pasado. ¿Por qué no estabas en el grupo? Y si hubiese pasado, ahora que Claro. no estarías ni grabando Pero este es que aún podcast así, ni claro. A lo nada. mejor ahora seríais gente calor. Claro, Es que- es que éramos la sucesión de las viste. es verdad. Mira, es la palabra que Sucesora. sucesión de las viste. Que además Sí. conocimos. Sí. Es que tenemos, tenemos No sé, fotos eso. con ella. Les tiramos Tenemos una copa, fotos. no me acuerdo, cuando Ay, nos hicimos la sí, foto. Es una copa de las ¿Qué? Sí, Jorge Sin le querer, tiró sin querer, la sin querer, tiró la sin querer. cerveza. Son súper altas. Son súper altas. Son altísimas. No, yo era. Tenemos la Bueno, foto. es que claro, yo qué iba a decir, ¿no? Tenemos la foto y son altísimas. Fatal, fatal. Llevaban zancos, ¿eh? Llevaban zancos, Igualmente muy son altas. y llevaban unos vestuarios que les hacían como muy grandes. Muy grandes. Las grecas. Tienen que las grecas. Bueno, ¿alguna situación de vergüenza? Claro, es que yo con las Siley yo nunca he pasado vergüenza porque para mí era Vale, limitar yo- la vida. Para Yo mí no sé, volver- que ahora volviese que en no la estaba, Siley. no estaba en el mood. De Claro, hecho, ahora bueno, sigo sin porque estar. lo veías como un trabajo, lo ves como tal, y yo para Algo mí que te es una puede cosa- quitar tiempo. Mucha responsabilidad tener que usar el Audacity cuando no sé usar un puto Audacity. Pero si aquí teníamos a Jorge Manager que podría hacer todo eso porque le encanta. Y le podríamos pagar De hecho, un no bonito precio y ya tengo. está. No. Nos iba a Yo hacer os hago el una yo os hago logotipo. una pregunta ahora. Ahora que habéis vuelto a componer una canción Ujú. tan compleja como es la de Puke, con esa letra tan enrevesada, Que me costó muchísimo. que os costó mucho, aprenderme. entonces la que esa me sabe muy mal que no está apuntada en el cuaderno porque la apuntaste en una hoja Sí, sucia de esa me papel. aprendí. Y La mal. apuntó mal, la apuntó Y mal. mal, mal. claro. La puedo tendrías que apuntar, apuntar. la apuntaré. Ahora que habéis vuelto, porque esto también es el regreso de muchas cosas, esto. Mm. Es el regreso de Reptilian, también es el reencuentro de la Siley. ¿No os ha picado el gusanillo de retomar y poneros a componer otro Por tipo de supuesto, canciones? Sí. Y ya me han pedido una unidad de personas que
Bueno, que haya conciertos, bueno, que le gustaría, ¿no? Entonces, a Claro, mí porque también, que ¿no? no hay que olvidar que hemos hecho un debut. Un debut. Claro que eso aquí no están se las hace fotos, cualquier día, ¿no? Hay muchísimas Claro, ahí la gente está contenta aquí. La gente está contenta. Bueno, en ese bolo fuimos porque dijimos que sí y no fue Samantha Hudson. Y porque el dijimos que no. sí, y al año siguiente fue Samantha Hudson, pero no sé Es por qué verdad. estamos en la cabeza de Predecesoras. Shirley, con una imagen así, con un logotipo, porque claro, no teníamos ni foto ni nada. Recordemos que eso es muy fuerte. Vuestro primer concierto fue antes que el de primera... Ay, que el de primera Hudson. El de Samantha Hudson, porque creo que Samantha Hudson, su primer concierto real que dio, creo que fue allí. No tengo ni idea. Me parece que sí. ¿Ah, Bueno, sí? aquí A ver, estamos. ahora estoy especulando y a ver si... Bueno, a si ver. hacen así, pero me parece que el primer concierto fue en... ¿Cómo se llama este sitio? Factoría de Eso. Factoría de Eso. Bueno, invitamos a Samantha, Hombre. que si nos está escuchando, si nos está escuchando, que lo pueda decir. Las Inés, sus compañeros. Seguramente. Esto lo hablamos una vez, que nos la encontramos en la China. Y se lo Yo no dijimos. estaba. En la Sí que China yo no estaba. estaba. Lo difícil es que vosotros fuisteis un poco las teloneras, porque a mí no Yo lo sé qué- dijimos, esto también lo he dicho. Imaginaros. Bueno, Vale, Silvia. Ah, momentos de vergüenza, Karina, claro. El último es el final de capítulo. Ostras. no importa que sea con la Sinley. No, Claro. pues yo tengo muchos en Uy. el colegio. El que más recuerdo, el que primero me viene, y creo que ya lo he contado antes, es cuando en el colegio, cuando era pequeña, tenía 6 años. Y en mi colegio había un día que todo el mundo iba disfrazado de payaso de payesa, no de esa tradición popular. Y yo justo vivía enfrente de mi colegio y yo miraba y veía a los nenes y las nenas disfrazados. Y yo me lo pone mi madre, el disfraz, o me lo pongo yo, no lo sé. Y llego a mi clase y ¿quién es la única que va disfrazada? Silvia DJ. Silvia DJ. Mira, lo pasé tan mal. Qué Llamaron mona. a mi madre, como solo había el fijo, no estaba en casa, pues claro, Claro, sí. una mierda todo el día, Todo con mal. física y ahí con las trenzas, la falda esa, mira, madre mía de Dios. Pero tú estuviste Ay, haciendo qué matemáticas. mona. Mates. Ay, mates, no, educación física, he dicho matemáticas. Has Mira. dicho mates. Mira, pues. Me lo he metido yo a lo mejor. Joder. Ah, pues O sea, tú educación hacías física. educación física vestida de payesa. O sea, un poco como el Ministerio del Tiempo. En plan, tú apareciste ahí pum, a dar clases como si nada. Y la profesora, Jolines, qué qué guapa. Ay, qué mona la ¿Te lo profesora. recordaron durante mucho tiempo o simplemente fue No lo he ese día? recordado yo. ¿Nunca Ah, te O sea, reíste- nunca me vale. ha dicho nada a nadie. nunca te ni- reíste después con tus compañeros de ese momento? No, yo no- Que así era. No, yo no recuerdo nada, lo recuerdo todo borroso. Solo de sentirme mal, de estar... Y además me recuerdo como en una esquina de educación física pensando en plan, joder, me cago en la puta mierda de mi madre que me ha traído disfrazada, ahora no me coge el teléfono, tío, joder. Claro, pero yo qué iba a saber. Claro, nadie no sabía, es que no me acuerdo, yo lo recuerdo pasarlo fatal. Y en el colegio pues 1000 cosas más también. Claro. Es que no recuerdo Es que eso. a veces espero la recreación de esa vergüenza de que habrán pensado de mí. Claro, es que tú te imaginas con... ¿Qué edad tenía? 6 años. Sí, no me he sé. imaginado 6 años. Con 6 No, es años. que lo ha dicho. Creo que sí, en primero de primaria, sí. Vale. No te la Diciendo a imaginas. los compañeros, ¿te acuerdas cuando me viste de payesa y alguien más? No me recuerdo. No creo que no lo he hablado nunca con nadie Claro, del colegio. Secreto. Ojalá que ahora cuando lo escuche alguien, si lo escucha... Es que me habló con una o dos personas del colegio, vamos a ver, no creo que me lo recuerde. No referencias de estas invitaciones de amistad de un montón de gente, te empiezan a hablar y a Mira, pues me acabas de hablar como un boomer. Hasta aquí lo que podemos ofrecer. ¿Quién sé decir esto? No sé si como la Lo actitud. que yo te digo vosotras, Sí, ¿nos quitáis ese peso Peso. de encima? ¿Que me lo quite o que lo tenga y lo haga? Que os estoy vosotras. Que os estoy ¿Qué tienes? vosotras y me Porque quitáis si el quieres, peso sí. de que me estoy poniendo a mí misma de despedir el programa, de despedir vosotras y así. lo vais a hacer súper Bueno, bien. cantamos algo. Yo estaba pensando, pero no sabía qué cantar. ¿Una improvisación pues, o...? Ay, qué bonito, me encanta. Sí, también lo he pensado. Pues venga, pues 1, 2, 3. Venga, sí, me Venga. encanta como despedida. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede que esta noche sea la de después de la que la sile y se pase, de la que la sile y arrase, y arrase. ¡Arrase! ¡Mío! ¡Buenas noches, Mallorca! ¿Quién es usted? Pero sé querer, pero quién es usted? Pero sé querer, ¿quién es? Joder, me quedo sin aire, tío. Yo es que no me lo voy a hacer. ¡Qué rayado!